Iniciamos Reto Contable con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco AC y la conducción del contador público certificado Javier Rodríguez Izquierdo. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a su programa Reto Contable, un programa que organiza el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco a través de Sintonía UTAP 102.5 FM. Agradecemos a la Universidad Tecnológica de Tabasco por el apoyo para la realización de este programa. Hoy nos acompaña, como en otras ocasiones, el contador público certificado Israel Gamas Castellanos, director de Gamas Contadores SC. Contador, bienvenido a este programa, el primer programa del año. Feliz año. Feliz año, feliz año. Nos encontramos ahora en la implementación, en la entrada en vigor de los cambios que hubieron para 2023 en cuestiones fiscales. El presidente propone una ley de ingresos y un presupuesto de egresos donde no hace cambios entre paréntesis representativos, y creo que le apuesta más a la fiscalización que a un aumento de contribuciones. De manera, para entrar en el tema, mi estimado maestro, ¿cómo ve usted esa postura del Ejecutivo? Pues bueno, dentro de la forma en que él ha manejado la política tributaria, ha sido la misma tendencia, no aumentar los impuestos, pero sí aumentar la recaudación, porque finalmente nuestro país vive de los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está sacando dinero de entre las piedras, es decir, donde no pagaban, ahora tienen que pagar. Por ejemplo, todo el comercio informal no pagaba. Los grandes consorcios no pagaban. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, negociar con algunos rubros, decir, hey, aquí necesitamos dinero y tú tienes compromiso con tu país, paga. Y hemos visto que empresas que tenían deudas de impuestos altas, con una sola empresa de esas que pagara bien, recaudamos una cantidad espantosa de impuestos. Bueno, de eso se trata. Entonces, el esquema, digamos que él lo está respetando, no está aumentando los impuestos, no hay nuevos impuestos, son los mismos impuestos, pero ahora sí está cobrando. Entonces, digamos que la postura me parece razonable. ¿Cuál es el problema? Pues que toca el nervio más sensible que tiene el ser humano, que es el que llega a la puntita del bolsillo, al bolsillo, donde pega. Y pues ahí duele, ¿no? Ahí bastante, sí. Sí, pero la pregunta es, ¿realmente eso resuelve el problema de evasión fiscal que siempre ha existido en México? Porque, salvo que tengan otros datos, como diría el presidente, ha aumentado la base recaudadora, el número de contribuyentes inscritos al RFC en una cifra significativa, que pudiera decir que con eso estamos caminando hacia un cumplimiento de obligaciones por parte de todos los contribuyentes de manera justa y equitativa. ¿Ha aumentado esa base? No sabría yo con precisión si ha aumentado, pero sí puedo percibir a través de los clientes que tenemos que sí ha habido más empresas que han querido regularizarse. O sea, gente que nosotros conocemos y que no, yo no pago impuestos, no quiero pagar impuestos. No pagues impuestos, tampoco tienes derechos, vete a vivir ahí a la selva, que ya no necesitas pagar impuestos, tampoco hay policía, tampoco hay luz eléctrica, no hay caminos. O sea, si tú no quieres contribuir con los gastos públicos, no los disfrutes. Entonces empezó mucha gente a decir, yo creo que mejor me regularizo. Y, por ejemplo, gente que ha acudido al despacho a regularizar su situación. Ya se inscribieron, ya empezaron a pedir facturas,
ya empezaron a facturar, ya empezaron a pagar, ha costado un poquito de trabajo la disciplina, no estaban acostumbrados a pedir documentación, estaban acostumbrados a negociar todo en efectivo y eso les trae un problema grave porque todo lo que ellos facturan va al banco y todo lo que ellos compran es en efectivo y entonces resulta que cobran 100,000 pesos y se gastan 3 y lo demás pues fue en efectivo, no entra. Entonces empezaron a tener problemas. Afortunadamente el régimen simplificado de confianza les sirvió a ellos, los que no tienen esa disciplina de pedir documentación para efectos del impuesto a la renta. Para efectos de IVA, ahí no hay régimen simplificado, ahí es o pagas el IVA en una factura o en una declaración. Pero para el impuesto a la renta, como no tenían esa disciplina, el impuesto se calcula sobre los ingresos. Entonces, digamos que durante este año, pues les sirvió el año pasado, quiere decir, les sirvió de aprendizaje para empezar a pedir notas. Ahora piden notas de todo. Bueno, está bien, o sea, ese es precisamente el esquema que se quiere, que al pedir notas tú obligas al que no te expedía notas, que ahora las expida. Y entonces él a su vez pide a sus proveedores y entonces empieza a caminar es una cadena, maquinaria. un engrane de que se va en cascada prácticamente. Sí, ¿no? Y está bien porque eso hace que la economía camine, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que no está dicho así, pero en consecuencia lo vemos. Entonces, sí siento yo que de algún modo resolver todo el problema de evasión fiscal no está muy, muy difícil porque es tristemente cultural. Tenemos palabras que se han usado toda la vida, el que no tranza no avanza, el mejor negocio antes de pagar impuestos, prefiero un descuento que una factura. Entonces, todo eso ha ocasionado que haya evasión. Y entonces, al haber evasión, pues hay sectores que no contribuyen. Pero poco a poco el gobierno les ha ido cercando. Estos cambios precisamente que ha habido mucho son cambios de forma, no son cambios de fondo. El fondo es el mismo, tienes que pagar. Pero la forma es cómo ahora Hacienda te va acorralando, por decirlo así. CFDI por ingresos, por egresos, por nómina, por estados de cuenta, o sea, por todos lados. Entonces, con un sistema digital tiene un amplio control Hacienda para determinar tus contribuciones, de tal manera que en muy poquito tiempo te va a llegar tu declaración. Sí, ya correcto. No la vas a tener que preparar, te la van a mandar ya preparada. La revisas, ¿estás de acuerdo? Pagas. ¿No estás de acuerdo? Haces lo que tengas que hacer. Ya diríamos, ¿no? Ahora el contribuyente es el que va a solicitar que le hagan un ejercicio de auditoría, ¿no? Pues yo creo si que no está de acuerdo. En algunos casos, pero eso es como que un harakiri, porque también hay el problema de que tenemos que la auditoría nunca va a salir limpia. Esas son premisas erróneas, porque como postulados de auditoría no existe eso. Pero en la jerga común sí dice, viene la auditoría de Hacienda, algo te va a encontrar. ¿Por qué? Si está bien, si yo hice bien mi papel, yo trabajé bien esto, pero algo te van a encontrar. Y algo encuentra, ¿no? Sí, tristemente. Sí, fíjese que tocaste el tema, ¿no? del programa de régimen simplificado de confianza, ese nuevo régimen. El sexenio pasado implementó el famoso RIF, que por cierto ya está 2 años de vencer. ¿Crees que realmente ha servido eso para cambiar, al menos los contribuyentes que estuvieran en RIF desde el inicio, ha cambiado su mentalidad contributiva? Sí, porque se determinaba el impuesto y se le hacía una reducción. Pero entonces ya de algún modo algunos veían cuánto es el impuesto. Y ya sabían que es ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. Empezó en su mente a caer esa información, empezaron a pedir explicación del mecanismo del cálculo del impuesto y entonces poco a poco algunos empresarios empezaron a tener esa
experiencia, ese conocimiento hacia los aspectos tributarios, que antiguamente no se tenían. Entonces, si no se tenían, cada vez que el contador le llevaba la declaración al cliente, decía, no, es mucho, ¿de dónde quieres que saque yo para pagar eso? Y muchas veces me lo enseñó mi papá, ¿dónde lo metiste? De ahí mismo sácalo, porque si lo metiste en la bolsa, de ahí sácalo. Lo metiste al cajón, de ahí sácalo. Si lo agarraste para tus gastos personales o para tus vacaciones, cuidado, no vas a tener el dinero. Pero poco a poco el contribuyente ha ido adquiriendo también esa cultura de contribución. Entonces el RIF permitió que fueran entendiendo cómo se calculan los impuestos. No que lo sepan hacer solos, porque tiene varios asegúnes, decimos, pero sí el esquema del impuesto. Entonces el RIF les permitió determinar bien sus impuestos y aplicar la reducción. Y muchos ya sabían, me toca 60, 70, lo que le tocara. Entonces se empezó a tener esa cultura contributiva. Cuando viene el cambio hacia el régimen simplificado, yo creo que fue más por lo que te acabo de comentar, no tenían algunos la disciplina, entran de sopetón y no saben qué hacer. Y me tocó muchos casos que facturaron una barbaridad en enero, febrero, marzo, sin gastos. No, el susto. ¿Cómo le voy a hacer? Pues el que no metiste facturas. Se fueron digamos, con la premisa del porcentaje que era muy bajo, ¿no? Sí, pero entonces no veían el impacto, por ejemplo, en IVA, que ahí pues es lo que cobraste menos lo que pagaste, no hay vuelta. Entonces no le salía un alto ISR, pero en IVA, sí, que al final de cuentas el objetivo de ese régimen era eso, ¿no? Exactamente. La recaudación vía IVA. Así es. Sí. Entonces, digamos que los esquemas tienen cierto sentido hacia el aspecto financiero de las empresas. Y estamos hablando de niveles de medio hacia abajo, que no tienen gran capacidad pues son gente que un día se vio desempleado, con una pensión, con una indemnización, y dijo, ¿qué hago? Pues pongo un negocito, changarro, como decía Fox, pues puso un changarrito ahí en el garage, empezó a vender algo, compraba, vendía, poco a poco fue mejorando, o cocinaban y vendían comida, entonces poco a poco fueron creciendo, y la aceptación de su negocio y su producto fue creciendo también, y entonces empezaron a tener los problemas que antiguamente no tenían. Cuando ellos trabajaban para una empresa, su único compromiso era llegar y hacer el trabajo. Ahora tenían que ver proveedores, trabajadores, cotizaciones, para poder ir mejorando. Entonces tuvieron que ir aprendiendo poco a poco todo lo que tiene que ver con el aspecto financiero de un negocio. Entonces, a eso añádele el impacto del tributo, pues claro que se le salió de control. Pero afortunadamente existimos los contadores, que nuestro trabajo es servir a este tipo de empresarios y enseñarles cómo se tributa y cuidar algunos aspectos. No factures todo lo que compres, porque no todo te sirve. Hay cosas que te sirven y hay cosas que no. Sí, y que si esa práctica es muy dada en el común de los ciudadanos, pero lo que no se ponen a pensar es que si ellos facturan, por ejemplo, facturan hasta la despensa, ¿sí? Y que no es deducible, obviamente, pero ¿qué pasa? La consecuencia no queda ahí. La consecuencia viene en el momento de una comparación de ingresos y egresos, volumen, y crean una discrepancia fiscal que también es perseguido por la autoridad en este caso. Exactamente. Entonces, pero digo que poco a poco empezó a entrar en su vocabulario cierto tipo de palabras que antiguamente no las tenían. Entonces ahora ya puedes tener una plática con tu cliente de cierto esquema tributario. Ayer casualmente me preguntaba una señora, dijo, voy a vender un terreno. Dijo, ¿cuánto me va a costar el impuesto? Bueno, pues tiene varias particularidades. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto tiempo tienes ese terreno? ¿Le has hecho mejor? Hay cosas que intervienen. Le dije, pues si quieres nos echamos un café y le explico.
Y sí, nos sentamos, le expliqué cómo se calcula. Me dijo, oiga, qué interesante suena eso. Nunca lo había escuchado. Y yo he comprado y vendido terrenos toda mi vida. De entrada ya no está exento de impuestos, ¿no? Sí, sí, pero bueno, como todo eso lo maneja a través del notario, pues ahí quedaba pero le digo, así es como se determina. Le digo, me parece interesante. Sí, sí es interesante. Y hay otro tipo de esquemas que no son de uso común. Y los contadores sabemos cómo funciona eso, y precisamente tenemos la experiencia para poder hacer una planeación patrimonial, que no se trata nada más de que ponle el terreno al hijo y luego el hijo no puede ni venderlo porque se lo pusiste y es menor de edad, el usufructo, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el contador está preparado para dar la asesoría a su cliente no nada más en el cálculo mensual de los impuestos. Es más profundo que eso, pues. Sí, definitivamente para 2023 hubieron reformas no tanto de fondo, pero sí mucho de forma, ¿no? Muchísimo. Sí. Ahorita tocabas un tema muy importante, ¿no? Que incluso con estas modificaciones que van surgiendo día a día, se hace más necesario la presencia del contador. Pareciera que la autoridad está empeñada en contradecirse a sí misma, porque ellos fueron los primeros que dijeron que ya los contribuyentes no necesitaban un contador. Y ahora, día a día, están haciendo modificaciones. Por ejemplo, la modificación en la presentación de la declaración anual personas morales. Hasta el año pasado no se exigían los 4 estados financieros básicos. Estados, resultados y balance. Nada más. Y eso que como Dios te entiende. Ahora ya no, en la plataforma, en el nuevo formato, ya vienen los 4 estados financieros y viene muy detallado, incluso hasta las notas, no nada más los 4 estados financieros, hasta las notas de los estados financieros. Y eso, ¿a qué va a orillar al contribuyente? A la forzosa necesidad de la presencia de un contador público que esté actualizado y conocedor y experto en el manejo de los estados financieros. ¿Cómo ves esa acción de la autoridad? Pues mira, tiene mucho sentido partiendo del punto de vista de todos los cambios son para recaudar. Te voy a comentar. En el estado de cambios, en el capital contable, ¿qué es lo que sucedía? Y esto es algo común, algo cotidiano. Oye, hay que comprar otra computadora para la empresa. ¿Cuánto hay en el banco? No alcanza. Saca el dinero el dueño y le presta. Ya compra tu computadora. Y la hace deducible la compra de la computadora. ¿La empresa le paga la deuda? No. Ahí se va acumulando. Oye, necesitamos una maquinaria. Ahora le presto. La empresa nunca tenía para comprar, porque todo se lo gastaba, pero el dueño siempre le estaba prestando. Un día viene un contador y dice, oye, tenemos un pasivo muy alto, me está causando problemas con la inflación. Capitalízalo. Pues, está magnífico, sácalo de pasivo, mételo al capital contable. Y lo metes al capital, y la deuda, ¿cuándo se pagó? Nunca. Eso es un ingreso acumulable. Para la empresa. Para la empresa. ¿Cómo se daba cuenta Hacienda? No se daba cuenta. ¿Ahora se va a dar cuenta? Sí. Porque los movimientos sobre la cuenta de capital ahora los van a percibir a través de la declaración. Sí, de hecho es que lo pide comparativo, de entrada. Exactamente, del año anterior. Al menos si la regaste en 2021, ve cómo lo corrí, porque... Sí, antes, exactamente. Entonces, son de esas cosas, mira, los auditores tenemos una visión más larga que el puro ejercicio de que se revisa. Vemos un poquito más allá. Y vemos precisamente ese tipo de eventos, perdón de deudas con socios, compras que entraron a pasivo y nunca se pagaron. Entonces puede ser que a lo mejor no era una compra real. ¿Por qué? Porque no se pagó. O sea, entró el costo, se hizo deducible y la deuda ahí se quedó. Un día el contador, que es muy eficiente, y dice, no quiero tener cuentas viejas ahí, hace una depuración. ¿Contra qué? Resultados de meses anteriores. Y estás cancelando un pasivo contra capital.
ahí hay una omisión. Pero no lo percibió el contador, porque lo único que le interesaba era tener su contabilidad limpia. La de hoy. Pero esto viene del pasado. Entonces el auditor, cuando ve ese tipo de movimientos, dice, hey, explícame qué sucedió aquí. Y a mí me tocó tener que revertir efectos y decirle, espérate, esto no lo puedes hacer. O si quieres hacerlo, adelante, pero va a haber una observación sobre impuestos, porque aquí tienes un riesgo. ¿Sí? Entonces, Hacienda sabe, porque en Hacienda son auditores, entonces precisamente están viendo otros efectos. Igual en el estado de cambios en la situación financiera, también están viendo lo que es el flujo efectivo, de dónde viene el dinero y a dónde se va el dinero. Entonces, ahí hay manera de que Hacienda haga ciertos parámetros, es decir, a ver, ¿por qué pasó esto? Revisa contra la situación fiscal y dices, no, algo no me cuadra aquí. Aquí entró tanto dinero y aquí en ingresos no está. ¿De dónde viene el dinero? ¿Un préstamo? Correcto. ¿Una aportación de capital? Protocolízala. O cuando menos haz una acta de asamblea. Claro. Porque nada más entró el dinero. Aparte que es obligación hacer las actas, Sí, ¿no? pero digamos que en el momento que te encuentras no lo has protocolizado, protocolízalo. Y además justifica de dónde vino ese dinero. Entonces, ese tipo de eventos no se percibían antiguamente. ¿Por qué? Porque no estaban en las declaraciones. Ya va a estar. Sí, podemos decir que ahora la autoridad va a verificar no nada más la consecuencia, que es el resultado, ¿no? de declaración de cifras, de ingresos, sino también el origen, que es lo financiero, que es de donde surge toda la información. Así es. Para efectos de determinación de impuestos. Fíjate, contador, en este año hay 3 tipos de reformas. Las reformas laborales, ya las hemos platicado muchas veces, lo de las vacaciones, Sí. Básicamente. Ya es un hecho, ya está publicado, ya está en práctica. Ya está en vigor. Ya, ahorita el problema va a ser el primero que se quiera ir de vacaciones, ¿cuántos días le tocan? No, que yo tengo tantos así, pero este es tu primer año donde generas ese ley, derecho. ¿no? Tú ayer no tenías, el 31 de diciembre no te lo habías ganado, así que no te aplica. Ese es un cambio fuerte y volvemos a decirle a nuestros amigos trabajadores, no te van a pagar más. En salario no te van a pagar más, te van a pagar lo mismo. Tus 15 días, no hay más. Sí, o sea, lo que tú estés de vacaciones, te lo van a pagar, pero no te van a pagar más. ¿En dónde se va a incrementar? En la prima vacacional, que es un 25% sobre el periodo que disfrutes de Que vacaciones. se duplica, al menos el inicial, de 6 a 12 Así días. es, ¿no? pero es poquito. Con eso no te puedes ir de vacaciones, tienes No. que ahorrar tú. Porque con eso, como tú mismo decías en programas anteriores, ¿qué va a hacer el trabajador 12 días en su casa? además, ¿no? Mira, por ejemplo, a todos nos gusta irnos de vacaciones. A mí me encanta ir de vacaciones. El problema es que hay que tener dinero para las vacaciones, si no, no te puedes ir. Y si tú no vas a ganar más, la prima vacacional no te va a pagar hotel, pasaje, diversiones. Eso vas a tener que hacer tú con tu propio ahorro. Entonces, cuando te dice el gobierno, vas a tener derecho a 12 días pagados. Por supuesto, pagados van a estar, Claro. Siempre han estado, nada más que no los vas a trabajar. Entonces el trabajador dice, bueno, yo quiero más dinero, vas a tener que trabajar esos días, no con el mismo patrón, porque ¿Cómo? ahí está prohibido, pero vas a tener que buscarle por tu lado, o hacer chambitas en la casa, para no llamar al plomero, pues aviéntate tú la pintada de la casa, pues aviéntatela tú. Sí. Pero esa es una parte que va a impactar. Y sí, efectivamente, también comentamos que va a aumentar los costos. ¿Por qué? Porque ahora vas a tener que contratar personal temporal para que cubra sus vacaciones. O entre los demás que se quedan, sacar la chamba del que se fue de vacaciones. Así es. Entonces, eso va a incrementar los costos financieros de una operación. El segundo punto que es importante, que también está cambiando, es la contribución laboral. Nos encontramos con la sorpresa de que el presidente dijo, 20%, me gusta,
para aumento de salarios. ¡Pum! 20%. Ahora resulta que él mandó el aumento, pero no mandó el dinero. Tú tenías un trabajador el 31 de diciembre, le pagaste. Ahora que fue la quincena, tú tienes que pagar más. ¿Sí? Y sigue haciendo lo mismo y tú sigues ganando lo mismo. Oye, pero es que hay que pagar más, pero ¿de dónde? Yo todavía no he repercutido ese aumento a mis clientes. Ahora falta que mis clientes me acepten el aumento también. Sí. Y que mi producto pueda yo venderlo más caro para pagarle a ese trabajador. Recordemos que en México casi todos ganamos el salario mínimo, aunque sea de mentiritas, pero... Digamos el que tienen dado de alta en el Seguro Social. Pues ese ya se fue para arriba. De entrada, la contribución laboral va a subir también por la prima vacacional más alta y por el salario más alto. Sí, pues ya que el factor, ¿no?, del salario base ya cambió, ya no es 1.0452 el mínimo. Que ese fue toda la historia, ahora ya subió. Ahí hay un problema. Estábamos acostumbrados al 1.0452, pero solo era aplicable al primer año. Así es. Lo agarrábamos como receta. Así, ya no se modificaba nunca, ¿no? Ese era indebidamente. Exactamente. Bueno, ahorita también el seguro está haciendo su parte de verificar. Estás haciendo el aumento de salario base de cotización, a ver cómo lo estás haciendo. Estás repercutiendo que ahora tiene 12 días. Bueno, si es el primer año, tiene 12 días, pero si es el quinto año, no tiene 12 días, por lo tanto, no es el mismo factor. Entonces, el seguro también va a estar atrás de ti, cuidando a ver si diste... Sí, yo creo que estos meses se va a enfocar su fiscalización el Seguro Social en eso, ¿no? Sí. En que se determine un factor correcto. Exactamente. Entonces, esa es la segunda parte de las reformas que están entrando en vigor y que son inevitables, o sea, ya están en vigor. Ahora hay que adaptarse a ellas, ¿no? Y la última parte son las reformas de forma, todas las modificaciones. Ya no nada más estamos hablando de leyes, estamos hablando de reglas misceláneas. Sí, por la facultad que ya tiene el SAT desde el ejercicio anterior. Pero ya, o sea, ya no importa si está en ley o no está en ley. Ahora, con que el SAT diga así es correcto. Inclusive han invadido por encima de la ley algunas disposiciones que el SAT dice, es que así es, espérate, acá hay una esencia. Siempre el fondo debe prevalecer por la forma. Claro. Te comento, por ejemplo, en facturación. No puedes cancelar facturas. ¿Por qué no? Porque no está bien. Se canceló la operación. O sea, yo lo facturé, no me lo pagó o no me lo pagó completo. Yo tengo que pagar impuestos sobre eso. No, pues si el señor no me pagó toda la factura, una nota de crédito le descuento eso. O cancelo la operación y le facturo la diferencia. Una refacturación, así es. No se puede porque ya la regla número no está, salen unos números ahí larguísimos. Con todo respeto, ya estamos peor que la Biblia. Ahora, ya es que algunos grupos religiosos se saben la Biblia con números y versículos, párrafos y todo, y tercer renglón. Bueno, ahorita ya estamos casi igual. Ahora resulta que los contadores no tenemos que estudiar nada más la esencia de los impuestos, sino la regla general, y luego eliminan una y se recorren las subsecuentes. Entonces, tú te sabías cuál era la regla, vuélvela a repasar, ya no es la misma. Entonces ahora hay que aprenderse otra vez, ya no es decálogo, ya es milálogo. Sí. Esos cambios, aunque no son precisamente de la profesión, pues los tenemos que conocer, porque el cliente también necesita estar bien asesorado. Esa es la función nuestra. Ahorita el contador tiene que planear desde mucho antes todo lo que va a hacer, antes de que sea una sorpresa para el cliente, antes de que caiga en un problema. Y que además, pensando en esto, mi cliente me contrata a mí como asesor de su negocio. A mí no me está contratando Hacienda para que yo le pague los impuestos. Me está contratando el cliente. No te estoy hablando de omitir, de evadir. Estoy hablando de cumplir correctamente. Pero ¿quién me contrata? Mi cliente. Sí, entonces yo voy a buscar beneficios para mi cliente, para que mientras a mi cliente le vaya bien, a mí me va bien.
Si a mi cliente le va mal, al primero que le dan de pagarse al contador, yo quiero que me paguen primero. Sí, ¿verdad? O sea, definitivamente. O sea, quien nos contrata es el cliente y pues hay que hacer todo lo que esté dentro de la ley que le favorezca a él para efectos de un cumplimiento oportuno y correcto. Pues, contador Israel Gamas Castellanos, director de Gamas Consultores. Contadores públicos. Contadores públicos. Gamas Contadores Públicos. Gamas Contadores Públicos. Pues una vez más, ¿qué te puedo decir? Aparte, socio distinguido del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco, más de 20 años ya de colegiado, ¿verdad? ¿Qué me hace? Sí. Sí, y siempre figurando en todos los eventos, tanto participando como ponente, como participante en convenciones, siempre ha estado cerca de la vida colegiada, y pues es un consejo igual que le damos a nuestros estudiantes que nos están escuchando, de que pues hay que acercarse al Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco. Una vida colegiada siempre le da mayor plusvalía y mayor conocimiento, mayor actualización, mayor capacidad. Contador, muchas gracias, la verdad, por estar con nosotros y pues esperamos verte pronto nuevamente. Gracias, muy amable. ¿Algún comentario final que quieras hacer? Decía un amigo hace muchos años, cuando vaya a contratar un contador, contrate un contador establecido y colegiado, porque eso le da la certeza de que es un buen contador. Si está establecido y está colegiado, es un buen contador. Entonces, contraten ese tipo de contadores. Y los que no están colegiados, pues, que se acerquen, ¿no? colegien. Sobre todo porque ya está en el Senado otra vez en ebullición la famosa reforma a la ley de profesiones que implica, ¿no?, una colegiación y una certificación obligatoria. Así es. Pues ese es un tema que deberíamos de tocar en otro programa y seguramente lo haremos. Gracias, contador, excelente día. Gracias a todos nuestro auditorio por escucharnos. Esperamos sus preguntas, comentarios, estamos para servirle. Hasta la próxima. Has escuchado Reto Contable, con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco AC y la conducción del contador certificado Javier Rodríguez Izquierdo. Los esperamos en la próxima. Universidad Tecnológica de Tabasco, excelencia académica, innovación con sentido social. Sintonía UTAP, 102.5 de frecuencia modulada.